Buenas noches, mis hermanos. Nos encontramos esta noche nuevamente en la presencia del Señor Jesucristo y vamos a compartir un mensaje poderoso de su palabra. Esta noche nuestra hermana Iracema nos trae un mensaje del Señor y vamos a escucharlo con fe para que esa palabra de Dios sobre en la vida de cada uno de nosotros conforme a su bendita voluntad. Amén. Así que ahorita lugar a nuestra hermana Iracema. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio y un honor para mí poder estar aquí dando esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Es una enseñanza muy hermosa y el título que lleva es Creciendo en la casa de Dios. Esta enseñanza es basada en 3 preguntas. ¿Cómo crece un hijo de Dios? ¿Cuáles son los pasos hacia el crecimiento espiritual? ¿Cómo alcanzamos la mente de Cristo, su manera de pensar? Desde que nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo, nos embarcamos en la aventura más grande y maravillosa que un ser humano puede experimentar. Hemos nacido de manera sobrenatural en el reino eterno de Dios mediante el agua y el Espíritu. En el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, hemos recibido el nombre del Padre, y al recibir el bautismo de su Santo Espíritu, hemos tomado también de su naturaleza divina. Gracias a ello, ahora tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, podemos leer: Estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miremos algunas escrituras que nos hablan de esta nueva y hermosa realidad. En Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, podemos leer donde dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Qué promesa más preciosa es esa, el poder ver a nuestro Rey tal y como es. Aleluya. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8, capítulo 14 al 16.
En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21, podemos ver que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado no va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De acuerdo con los textos bíblicos citados, fuimos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Ahora pertenecemos a la familia de Dios según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somos también piedras vivas de una morada en la cual Dios mismo habita. Nos hemos convertido en edificio de Dios, como está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, y en la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, qué privilegio tan grande tenemos de pertenecer al Señor y de poder habitar en su casa. Eso está en Salmos 84, versículo 4. En ella nos podemos sentir como si estuviésemos en nuestro propio hogar. De hecho, lo es. En este nuevo hogar hemos encontrado y disfrutamos ahora mismo del privilegio invaluables y preciosos tales como compañerismo, ánimo, estímulo, aliento, apoyo, sentido de pertenencia, alimento, enseñanza, predicación, fortaleza, sabiduría y espiritual, para vivir la vida cristiana victoriosamente, sin importar cuál sea nuestra edad natural en ese momento. Todos necesitamos de estas cosas para poder crecer en el espíritu y adquirir un entendimiento más profundo de las cosas de Dios. Tal crecimiento no se determina tanto por el paso de los años en la iglesia, sino más bien por nuestra aplicación en la búsqueda del conocimiento de Dios y de su santa voluntad para con nosotros. Esa búsqueda siempre será recompensada por Él, con gracia abundante, entendimiento, fe, confianza y seguridad, elementos absolutamente esenciales en todo buen hogar. Un nuevo hogar, una nueva manera de pensar. La palabra de Dios nos dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, lo cual está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Esta adopción espiritual puede asociarse muy de cerca con la adopción física de un niño, porque en ambos casos se experimentan cambios de ambientes, desarrollo de nuevos hábitos, ideas y experiencias nuevas. Las inseguridades de un niño adoptado se pueden comparar con la que cada uno de nosotros ha traído como recién llegado o llegada a la familia de Dios. Esto se debe a que si bien ya somos hijos de Dios, todavía tenemos muchos ajustes y arreglos que hacer, debido a que hemos entrado en una situación nueva y desconocida para nosotros. Hemos traído a la casa de Dios una colección de recuerdos que nos persiguen, experiencias pecaminosas, malos hábitos e ideas erróneas. La mente carnal, acostumbrada al desenfreno del placer, se opone y lucha duramente contra las nuevas reglas y disciplinas que la naturaleza espiritual nos requiere. Pablo envió a los hermanos corintios un reclamo fuerte que podemos leerlo en Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. También afirmó en Romanos capítulo 8, versículo 7, que la mente carnal, la manera de pensar que trajimos con nosotros a nuestro nuevo hogar, es enemiga contraria a Dios.
Vemos entonces que nuestra manera de pensar es naturalmente hostil a Dios. Nuestra mente está siempre lista para darle la satisfacción a las pasiones carnales. Ya no siente deseo alguno por este nuevo hogar o esta nueva relación con Dios, pues ello significa morir a la angustia, morir a la antigua vida de gratificación propia. El desenfreno de la mente carnal avanza en dirección opuesta a la mente espiritual, que se nutre de la verdad y el amor de Dios y es altamente perjudicial para el entendimiento espiritual. Por su parte, las cosas de Dios no son reveladas por su espíritu y no por cálculos naturales de una mente corrupta. Es por eso que debemos tomar y emplear a diario la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, la cual está en Efesios capítulo 6, versículo 17, para cortar y acabar con las mentiras y sugerencias del hombre natural, como podemos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios silenciará cualquier idea humana, propia o ajena, así como toda idea diabólica acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cuidado por nosotros. Por eso es vital que cada uno crezca y se desarrolle mediante la leche espiritual, no adulterada de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Este alimento 100% puro y único contiene todas las nutrientes que necesitamos para crecer espiritualmente saludables, creciendo paso a paso. Es muy importante que comprendamos también que para crecer no necesitamos ingerir mucho alimento en poco tiempo. Ello podría indigestarnos espiritualmente, con ansiedad, frustración, desánimo y hasta con orgullo. El alimento espiritual es dado por Dios para ser disfrutado y es provisto de modo tal que lo podamos tolerar y aprovechar bien. Si aprendemos a alimentar nuestra vida espiritual de forma correcta, creceremos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El crecimiento es un proceso lento. Jamás ha existido un niño recién nacido con la habilidad de pararse, sus piernitas débiles y andar inmediatamente después de nacer. El infante gateará primero, conseguirá pararse después, tambaleante con frecuencia, tropezará y se caerá, hasta que por fin logrará caminar bien. Aquí vemos que en la vida espiritual la experiencia es similar. Si nos volvemos demasiado confiados y tratamos de andar más rápido de lo que nuestras piernas lo permiten, iremos derecho a una caída. En el otro extremo, el miedo o la falta de confianza en Cristo podrían paralizarnos innecesariamente. No esperemos, por tanto, que nuestras piernas espirituales se desarrollen de la mañana a la noche, ni nos desanimemos por algunos errores que cometamos. Ningún padre perdería la esperanza de que su hijo camine si éste no se lanza a caminar a los 3 o 4 meses de nacido. Debemos tener paciencia y permitir a Jesús guiarnos un paso a la vez, un día a la vez. Como dice el antiguo canto, es muy importante que como nuevo creyente te des cuenta de que tu madurez en el Señor tardará tiempo en llegar, años seguramente, pero que no por eso el proceso deberá dejar de ser una experiencia emocionante y llena de maravillosas bendiciones. Gloria a Dios. Amén. En conclusión, mis amados hermanos, la voluntad de Dios, así como nuestra oración a Él, es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cementados en amor, seamos plenamente capaces de comprender que todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
Efesios capítulo 3, versículo 17 y al 19. Y con esto concluyo mi enseñanza, mis hermanos. Es una enseñanza hermosa y espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén.